Buenas noches, damos unos 2 minutitos más para ver si ingresa alguien más. Naren, buenas noches. Muy bien, bueno, vamos a empezar para, bueno, respetar el ingreso a tiempo. Y bueno, si se van incorporando más, pues ya pueden revisar la sesión o la podrían ya revisar la sesión que ya se está grabando. Buenas noches, soy la maestra Leticia Angélica Arjona Bud. Estamos en el módulo 13, semana número 3, y se denomina variación de procesos sociales. Este es el espacio abierto del aprendizaje y bueno, voy a presentar la sesión. Muy bien. El propósito de esta sesión es orientarlos y guiarlos en relación a dudas, cuestionamientos de las actividades que se tienen que realizar, tanto a lo largo del módulo como específicamente en cada semana. En este espacio abierto se busca explicar y comprender los temas para que ustedes desarrollen una mejor actividad y así como darles sugerencias a ustedes para la entrega de una actividad en un sistema excelente. La agenda del día de hoy, bueno, aparte del propósito, vamos a platicar un poquito a recordar la evaluación, las actividades de la semana, la tabla de amortización, las dudas de la semana y por último, las referencias. En la evaluación les recuerdo que en esta semana 3 terminamos de eh, comprender todos los conceptos, de aterrizar todos los conceptos de este módulo 13. En esta semana 3 tenemos dos actividades para entregar. Cada una tiene un puntaje, una ponderación de 7 puntos. Hay que considerar también que al final de esta semana o sí, de esta semana, ustedes van a tener que hacer una actividad que vale 5 puntos. Con esto ya cerramos la sesión para la siguiente semana. Permítanme un segundo. Ok, terminamos ya de comprender todos los temas para prepararnos que en la siguiente semana damos cierre a este módulo
y tenemos el producto integrador con 30 puntos, el foro de integración con 8 puntos, la autoevaluación con 5 puntos. Entonces, hay que ser conscientes de que, bueno, ya en esta última semana de la preparación, ya es los temas que nosotros vamos a abordar y las actividades que vamos a hacer. Si ustedes tienen alguna actividad pendiente de la semana 3, recuerden que hay una estructura para nosotros solicitar una extensión de las actividades para entrega de las tardía de las actividades. Tienen que ser una causa justificable y hoy es el último día, ya que son las 72 horas de la semana correspondiente para solicitar esta extensión. Es muy importante que consideren estos parámetros para que nosotros tengamos más posibilidades de poderles otorgar esta extensión. Recuerden que ya en la semana número 5, que es después del producto integrador, ya no será posible la entrega de las actividades y del producto integrador debido al cierre del módulo. En esta semana tenemos 2 actividades al igual que semanas anteriores. La actividad integradora número 5 denominada Mi ahorro, la actividad número 6 denominada Mi inversión. Los invito a realizar las actividades formativas, una denominada ahorro e inversión y conceptos básicos financieros, como la actividad socioemocional y el cuestionario socioemocional. Este tiene una ponderación de 5 puntos. Hay 2 encuestas que ustedes deben de contestar para poder visualizar la siguiente semana. Opina sobre tu asesor virtual y opina sobre tu módulo 13. Ambas encuestas son de suma importancia para su desarrollo académico, ya que con estos parámetros les sirve tanto a Prepa en línea como a nosotros como asesores evaluarnos nuestro desempeño y evaluar también todo lo que es la información que contiene el módulo. Si se les hicieron amenas las actividades, si no fueron confusas, si realmente fueron para aprender, ¿sí? Entonces, es muy importante que de manera objetiva ustedes nos ayuden a contestar estas encuestas. Bueno, ya nos vamos a ir directamente a las actividades, no sin antes preguntarles si tienen alguna duda, si es que ya revisaron el recurso para aterrizarlo ahorita en la explicación. No te preocupes, Christopher, bienvenido. Ok, entonces no sé si, ok, Christopher me dice sin dudas y bueno, ahorita me voy a regresar para no tardarlos mucho, ¿sale? Nos vamos a ir directamente para trabajar en el módulo. Recuerden que en la guía de esta semana vienen directamente los recursos que nosotros vamos a alimentar a cada producto. Quiere decir que mi ahorro están estos recursos y mi inversión son estos recursos, ¿sale? Entonces, estos son los que van a ir aterrizados directamente en sus referencias. Ok. La actividad integradora número 5. Nos vamos a ir directamente a trabajar con ella. Bueno, esto es una actividad bastante aplicada a lo que normalmente nosotros podemos trabajar en nuestro hogar. Si ya somos mayores de edad y si están, digamos, ya casados, esto nos servirá de manera objetiva a identificar cuáles son nuestros egresos y cuáles son los egresos de nuestra familia. Si aún vivimos con nuestros papás o con nuestros abuelos, también es importante porque nosotros tenemos que canalizarnos cuáles son los gastos o los egresos que
eh, una familia normalmente presente. Entonces, tarde o temprano nos vamos a enfrentar a esta situación que, bueno, es algo muy común en todas las familias, no solamente mexicanas, sino también del mundo. El propósito es elaborar un presupuesto familiar anual que permita determinar en qué momento se pueden realizar gastos relacionados con propósitos familiares. ¿Qué necesito? Bueno, conocer las definiciones de ingreso, ahorro, egreso, saldo y capital financiero, calcular ingresos y egresos de una familia y elaborar tablas en hojas de cálculo. Como había mencionado anteriormente, en esta semana sí o sí ya tenemos que entregar un documento en hojas de cálculo. Si nos vamos directamente a la rúbrica, justamente aquí me dice que crea un documento en una hoja de cálculo. Es muy importante señalar que según los lineamientos, nosotros tenemos que apegarnos a la rúbrica. Yo sé que de repente a lo mejor ustedes pueden entregar un documento en procesador de texto donde vinculen una tabla, digamos, de hoja de cálculo, donde venga la información de la actividad. Sin embargo, si en la rúbrica me menciona que si no creas un documento en una hoja de cálculo, este producto es no evaluable. Entonces, sí o sí se tiene que entregar en hoja de cálculo. Recuerden que, bueno, ya hemos visto hoja de cálculo directamente de Google y hemos visto también en Excel directamente las hojas de cálculo, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos pueden ser buena opción. Entonces, bueno, ya visualizando esta parte de la rúbrica, ya nos vamos a ir directamente a la actividad. Aquí nos mencionan que vamos a hacer el egreso de una familia, en el cual tiene el ingreso del papá de 16,500, el hijo mayor de 9,500. Además, cuentan con un ingreso semanal extra de 1,500 que aporta la mamá. También nos dicen, esos son como los ingresos. Después nos dicen que hay que tomar en cuenta que en los egresos ellos realizan un pago de 4,800 que corresponde a un préstamo que ellos utilizaron anteriormente. Ya después de esto, ellos quieren comprar una loseta para colocar en el piso de su casa. Ya han checado algunos costos y tienen el precio del metro cuadrado. Su costo es de 428 pesos por precio unitario y necesitan adquirir 74 cajas. Entonces, ya teniendo nosotros la información, pues obviamente ya tenemos que hacer nuestra tabla de ingresos, de egresos y de saldos, ¿ok? Ya después vamos a responder las preguntas en cuanto a los Z y vamos a redactar una conclusión de 5 renglones. Muy bien. ¿Recuerdan que les había comentado que podemos copiar una tabla y la podemos pasar, por ejemplo, en Excel, con el afán de no estar repitiendo y haciéndola una por una? Entonces, esta es una buena opción para no estar como escribiendo y verificando lo que contiene la tabla y las tablas. Esa es la primera recomendación que ustedes pueden hacer esa parte. Ok, ahora nos vamos a ir directamente ya a las tablas que tenemos que realizar. Nos dicen que debemos de realizar una tabla por,
A ver, permítanme. Okey, me dicen que debemos de realizar una tabla correspondiente a los ingresos, correspondiente a los egresos y correspondiente a el cálculo final. Esta tabla tiene que ser anual, quiere decir que tiene que estar de los meses de enero a febrero y que tiene algunos datos que nos van a compartir. Estos datos recuerden que, bueno, yo no puedo hacerlos exactamente igual porque, pues, obviamente les estaría dando la respuesta de su actividad, ¿sale? Entonces, aquí les vamos a poner una cantidad que es no igual, pero similar. Tengo el sueldo del papá, salario del papá, yo voy a poner 17,000 pesos. El salario del hijo, yo voy a poner 10,000. Y si recuerdan, la cooperación de la mamá me decía que era una cooperación semanal. Entonces, aquí podemos hacer el cálculo de diferentes formas. Hay varios, pero vamos a aterrizar los más comunes, que son tres. Como esta proyección la tenemos que hacer mensual, entonces tenemos que convertir lo que la mamá está ganando en mensual. Nosotros no sabemos por qué esa cooperación de la mamá la recibe mensual. No sabemos si ella renta un lugar y percibe su renta. No sabemos si la mamá está trabajando solamente un día o está trabajando una hora diaria o está trabajando en forma virtual. No sabemos. Lo que sí sabemos es que hay alguna aportación. Supongamos que la mamá tiene una aportación de 1,000 pesos, ¿sí? Lo más sencillo es multiplicarlo por 4. ¿Por qué por 4? Porque es normalmente los meses tienen 4 semanas, 4 semanas. Entonces, hay unos que tienen más, hay unos que tienen menos. 4 semanas punto 5, 4 semanas punto 8, algunos hasta 5 semanas, ¿sí? Pero generalizando podemos ponerle 4 semanas, por lo tanto, serían 4,000 pesos. Ese es el primer cálculo. El segundo cálculo, nos vamos a ir multiplicándolo ya por forma anual, que son 1,000 pesos por 52 semanas, nos da un total de 52,000 pesos. Esto dividido entre 12, porque son 12 meses, nos da una cantidad de 4,333,33. Si se fijan, la cantidad ya subió. Ahora, otra tercera opción sería dividir los 1,000 pesos entre 7 días, porque tenemos 7 días a la semana. Esto nos da 142,85, que multiplicado por 365 días nos da una cantidad de 52,142,85, lo cual se divide entre 12, que son los meses, y nos da una cantidad de 4,345,23. Desgraciadamente no sabemos por qué tiene el ingreso de la mamá. También no nos indican que a lo mejor, pues, tanto el papá como el hijo, pues, tienen derecho a aguinaldo, tienen derecho a primas vacacionales, a lo mejor bonos, pero no nos los mencionan, entonces no lo vamos a considerar en los ingresos. Ustedes pueden considerar cualquiera de estos 3, bueno, en este caso que son 1,000, obviamente va a subir un poco la cantidad, ¿sí? Porque es diferente. Ustedes pueden considerar la que quieran. Cualquiera de las 3 está correcta. Entonces, yo voy a considerar la que más nos dé, ¿sí? Ya con base a eso, yo ya tengo mi tabla. Yo ya proyecté el primer mes
Ahora nos vamos a ir a los siguientes. Podemos copiar y podemos pegar y ya vamos copiando el resultado. O podemos seleccionar y en este cuadrito podemos jalar, copiando el resultado. El proceso es lo mismo, ¿sí? Al final me dice que tengo que sumar todos nuestros ingresos. Entonces, selecciono todas las celdas que tiene el ingreso, pongo autosuma y ya me sale automáticamente la cantidad que ahorraron durante un año. Ahora nos vamos a ir a los egresos. Los egresos, ellos nos dan una tabla que puede ser como sugerencia. Yo eliminé algunos conceptos. Eliminé, por ejemplo, el concepto de la renta, porque digo, ¿sabes qué? Aquí está, por ejemplo, renta. Yo lo elimino porque yo vivo en casa propia y lo tengo que quitar. Entonces lo selecciono y le doy eliminar. Pero también puedo agregarles si es que no me, que me faltan algunos conceptos por canalizar en egreso. Por ejemplo, puede ser el predial. Si yo la casa la pago, la casa es mía, tengo que pagar un predial. Entonces, yo asumo una cantidad de 2,500. Si se fijan en los ingresos, siempre fueron constantes, quieren decir que no cambiaron o no se modificaron. En los egresos es distinto porque no siempre tenemos el mismo gasto siempre y cuando no sea fijo. O sea, si es un gasto fijo, generalmente como la renta o como el internet o como gastos que ya sabemos que no se van a modificar, estos son fijos, completamente no se mueven. Aquí, por ejemplo, yo tengo el agua, que también la convierto en anual porque yo la pago al año. El transporte, pues siempre voy poniendo lo mismo, supongamos que siempre pago el mismo número de camiones, pero en los alimentos sí puedo cambiarlas, si lo modifico. A lo mejor en enero, porque me puse a dieta, es un poco más económico, pero en diciembre me sube un poco más porque pues las fiestas decembrinas y demás. Aquí, por ejemplo, en la luz, en mi caso, en mi estado se cobra bimestral, quiere decir que son cada 2 meses. Entonces aquí yo pongo la cantidad, a lo mejor en enero fue más por todo lo que genera en diciembre, en marzo es un poquito menos, pero en mayo es casi, casi muy, muy bajo. En julio sube por los ventiladores y septiembre otra vez vuelve a bajar. Noviembre sube por la fecha de Sembrina y Halloween y demás. Entonces pueden tomar estos parámetros para que ustedes los pongan. Recuerden que los egresos son cómo ustedes lo manejan en su casa. Puede ser que hay algunas cosas que no cambien, pero la mayoría pues deben de adaptarse. Aquí yo pongo, por ejemplo, un préstamo. Acuérdense que tienen una cantidad que ustedes deben de proyectarla directamente a esta tabla y así incluirla a lo largo del año. Para sacar la fórmula de los egresos, digamos que yo ya tengo mi tabla, entonces lo que tengo que sumar es unos por unos. Entonces seleccionamos, aplico la fórmula de autosuma y ya me la genera. Entonces aquí ya puedo copiarla, me sale otra vez y ahora vamos a sumar los egresos totales. Se supone que para uno tener una administración limpia, sana, obviamente los egresos no deben de ser mayores que los ingresos, que lo que entra, ¿sí? Pero en algunos casos a lo mejor estoy pagando una casa, la colegiatura de mis hijos y demás, pues eso sí puede ser un poco más complicado y se tiene que considerar gastos mayores, pero es a consideración de los gastos que ustedes tienen en casa, ¿ok? Acuérdense que todas las actividades tienen que poner cómo ustedes sacan la fórmula, la función para realizar las actividades. En este caso, no requieren poner aparte porque ya me están manejando
la fórmula directamente. Entonces, yo ya sé cómo ustedes sacaron los ingresos, cómo sacaron los egresos. Entonces, no es necesario, si hacen las fórmulas directamente en la hoja de cálculo, no es necesario que me manejen las fórmulas o funciones aparte, ¿sí? Ahora nos vamos a la tabla de ingresos y egresos. Aquí tenemos que restar los egresos de los ingresos. Entonces, tenemos aquí el resultado del ingreso, es lo que tengo en la celda B5. Pongo igual a la celda B5. Le doy un enter. El egreso en enero es igual a lo que tengo en la celda B22. Y ahora sí, va mi fórmula. Pongo un igual, un paréntesis, ingresos menos egresos. Le doy un enter y automáticamente, bueno, esto lo voy a borrar para aplicarlo de nuevo. Jalan y automáticamente se queda la factura, el proceso de ingresos y egresos. Y al final vuelvo a hacer una sumatoria en el cual me dice que tengo números sanos, números verdes, en 376,000 pesos. Ahora sí nos vamos a ir a contestar con esta información lo que nos piden, ¿sí? Pero antes, recuerden que tenemos un proyecto de compra de una loseta. En este caso, por ejemplo, si yo tuviera a 500 pesos cada caja de loseta y tengo que comprar 120 piezas, aquí yo hago una formulita que es multiplicar 500 por 120 losetas. En total, en este caso, son 60,000. Ahora ya nos vamos directamente a la fórmula porque me dicen que me cobran un interés. Dejen reviso, porque esto es muy importante. Me dicen que es una tasa de interés anual del 8%. Quiere decir que este interés se va a distribuir durante todo los meses del año. ¿Cuánto sería de pago mensual? Entonces, bueno, ya nos vamos directamente. Esta es la fórmula que podemos aplicar del interés, ¿sí? Esta fórmula lo hacemos así porque si aquí yo tengo el 7% de interés, lo divido entre 7, pero también puedo hacerlo por 0.07 para sacar directamente mi proporcional. Pero vámonos haciendo, supongamos que no tenemos el formato, tenemos el total, que son 60,000 por, se abre paréntesis 1, más el porcentaje de interés, en mi caso es el 7% sobre 100. Me queda 4,200 y recuerden que este monto se tiene que dividir entre 12 para sacar el monto del interés. En un pago mensual ya me quedarían de 784 pesos con 40 centavos. Ahora, otro tip muy importante. Aquí tenemos un formato de hoja de cálculo, en el cual, si ustedes habrán notado, incluir el texto es un poco complicado. Digamos, yo aquí pongo el texto de mi conclusión o de instrucciones y puede verse de diferentes formas, o sea, se puede ver así que no se ve bien estructurado, podemos verlo así, que algunos también nos ha de haber pasado, ¿sí? Dejen borro. Entonces, como recomendación, nosotros podemos incluir un cuadro de texto. ¿Cómo lo podemos hacer? Nos podemos ir a insertar aquí donde se encuentran las formas usadas, damos un cuadro, lo incluimos, dado lado derecho, y podemos modificar texto y empezamos a trabajar. Esa es una parte. Otro
podemos ponerle, insertar directamente el cuadro de texto y, ¿sí? Y automáticamente ya me sale el texto que yo estoy buscando y el texto que necesito. Ahorita checo todas sus dudas, ¿sale? Entonces, ya con el texto que yo copié y pegué, ya podría tener mi texto. Normalmente yo les recomiendo que trabajemos en procesador de texto. Nuestro texto, ¿por qué? Porque hay faltas de ortografía que nosotros podemos identificarlo. Si se fijan aquí, ya me identificó automáticamente ortografía, ¿sí? Y aquí, como lo copié y pegué, no me lo identificó. Ese es uno de los problemitas que tiene la hoja de cálculo, que él, como son cálculos, no identifica texto. Entonces, con esta parte, trabajando directamente en Word y pegándolo al Excel, puede ser un poco más sencillo la estructura de la tabla, ¿sí? Esto es como más esencial. Y bueno, si dicen que son 5 renglones, 6 renglones, pues es más o menos llevar la cantidad de columnas de palabras necesarias para estos 5 renglones. Déjenme voy porque creo que por ahí había una duda. Está bien si en mi hoja de cálculo agrego planteamiento a la actividad. Naren, como tú decidas, como no es evaluable que esté toda la estructura del contenido, está bien que hagas eh, directamente tus tablas. Ahora, ¿qué es mejor para mi aprendizaje? Eh, para mi aprendizaje, porque después ustedes pueden revisar sus apuntes en un futuro, pueden decir, ay, ¿te acuerdas que en el módulo 13 hacíamos una tabla donde venían los egresos e ingresos y nada más, o sea, te metes y nada más ves la tabla? En cambio, si traen las instrucciones, puede ser más fácil para ustedes, ¿sí? Cuando recuperen la información. Es lo mismo, por ejemplo, que yo les comento. En este caso no me piden, si se fijan en ninguna actividad, me piden portada. Entonces, yo les comento que si la ponen o no la ponen, para mí es igual porque la rúbrica no me lo menciona. Pero para ustedes es mejor porque en un futuro ustedes es más fácil que identifiquen una tabla o que identifiquen una actividad si tienen esta portada, ¿sí? Entonces es como más básico. Yo sé que en un futuro les van a solicitar la estructura de portada, el nombre de la actividad, de la generación, o sea, como todos los datos generales. En este momento, yo, en mi caso, no se piden porque yo me apego también 100% a la rúbrica. Entonces, si la instrucción no lo menciona y si la rúbrica no lo menciona, no puedo incluir el texto con las instrucciones y no puedo incluir la portada. Es decisión de ustedes, ¿sale? Igual como dicen que cada página ustedes deben de hacer como un cálculo, una tabla. Si ustedes quieren hacer en una hoja un cálculo, una tabla, en otra hoja otro, en otra hoja otro, se vale. Es cuestión de decisión y que ustedes así lo decidan, ¿sale? Entonces, ahora sí que es por gusto. Muy bien. Hola, mi buenas noches. No, no te preocupes, estamos explicando las actividades. Muy bien, bueno, ahora, si no tienen más dudas de esta actividad, de igual forma pueden poner sus referencias para que no tengan como esa parte, poner el cuadro de texto y acuérdense que mis referencias tienen que ser en estilo APA, ¿sale? Sí o sí en estilo APA. Ok, ahora nos vamos a la siguiente actividad.
La actividad integradora 6 se denomina mi inversión. Bueno, ¿qué diferencia tiene un ahorro y otra definición de inversión? Un ahorro es un monto mensual, semanal, diario, como ustedes decidan invertir, o sea, separar esa parte de su dinero de su ingreso. O sea, digamos, yo gano 1,000 pesos, de ahí sé que voy a apartar el 10% y eso lo voy a estar en una alcancía, en un cochinito, durante determinado tiempo, un mes, un año, no sé, ustedes decidan. Entonces, es un dinero asignado. La inversión es diferente. Nosotros ya con un monto que tenemos destinado por el ahorro o por algún ingreso que tuvimos extra, nosotros planteamos esta inversión, canalizarla para que nos dé rendimiento, ¿sí? Entonces, con esta inversión, se pretende en esta actividad, se pretende que una pareja quieran, después de checar el ingreso y el egreso que tuvieron durante un año, tienen un ahorro de 102,000. Entonces, con ese dinero, quieren hacer una proyección donde van a invertir ese dinero, donde le van a generar un rendimiento por ese dinero y después se van a comprar un auto con el ahorro de ese dinero. El auto, obviamente, no podemos, a lo mejor por sus ahorros o porque no se quieren descapitalizar o por X circunstancia, ellos necesitan que les presten dinero para completar el dinero del auto. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en esta actividad. Vamos a elaborar una proyección de las ganancias que se pueden obtener cuando se invierte un dinero ahorrado. ¿Qué voy a necesitar? Comprender la información sobre inversión bancaria, revisar información sobre Afores y utilizar la hoja de... Bueno, aquí me dice que voy a entregar un documento de una hoja de cálculo, donde voy a incluir la tabla generada en el simulador de la Conducef y dar respuesta a los cuestionamientos planeados. A diferencia del anterior, si revisamos la rúbrica, me dicen que ustedes descargan el documento que se genera y incluye el total de información en el caso. Es la única actividad que no especifica que el documento se debe de presentar o en hoja de cálculo o en texto. Si se fijan, no me indica en ningún momento qué tipo de documento se entrega, pero sí deben descargar el documento, ¿ok? Entonces, bueno, esta es la primera instrucción. Quiere decir que lo pueden entregar en hoja de cálculo o lo pueden entregar en procesador de texto. Como recomendación, como siempre, si ya me lo piden en hoja de cálculo, hacer los cálculos numéricos, hay que entregarlo en hoja de cálculo porque ahí es más fácil poner la fórmula, poner la función y que me desarrolle la actividad. Ahorita lo vamos a ver. En cambio, si copio, pego la tabla, voy a tener que redactar las fórmulas o las funciones que utilizo para hacer la proyección. Y ahorita van a ver que es una proyección bastante nutrida en información. ¿Ok? Entonces, hay que tener esa precaución. Ok. Ya con estos parámetros, me dice que una pareja, perdón, em, deciden hacer un balance entre sus ingresos y egresos de él y su esposa y saber lo que tienen a lo largo de un año. Ellos tienen un saldo de 102,000 pesos para hacer proyección de una posible inversión.
va a utilizar el simulador de la Conducef para obtener los cálculos. Este es el simulador, ¿ok? Aquí vamos a hacer una tabla donde vamos a poner un ahorro, digamos, de 100,000 pesos. Acuérdense que no puedo hacer la misma que la actividad, con depósitos adicionales de 100,000, de 1,000 cada 28 días, y quiero saber cuánto voy a tener un año. Vamos a ver comparativo y me sale la tabla. Esta tabla voy a descargarla, se genera en esta parte y ya tengo mi tabla del ahorro, donde me dice cuáles son los bancos de mayor a menor me dan rendimiento sobre mi ahorro, ¿sí? Acuérdense que, bueno, esta proyección se realiza con base a información que nos maneja directamente la tabla. ¿Qué pasa si no puedo ver el archivo? Pueden ser por varias razones. Les digo por experiencia propia. Pueden no ver el archivo porque a la hora de descargarlo, no tengo el programa de Excel, porque aquí se fijan, es Excel, eh, instalado en mi ordenador, en mi computadora, en mi celular. Entonces, por más que descarguen, no lo van a poder ver. Si eso fuera su caso, podemos tomar screenshot de toda la tabla y la comparte. Es la única opción que puedo darles como respuesta, ¿sí? Tomamos captura y la pegamos. Si ustedes ya lo pudieron bajar y descargar, aquí ustedes pueden trabajar directamente. Ya la tenía aquí. No. Pueden trabajar directamente la actividad, pues con la información que nos maneja, ¿sí? ¿Cuál es la información que nos piden? Nosotros vamos a seguir contestando nuestra actividad y nos dice nuestra actividad. Bueno, aquí me dice que la cantidad del ahorro son 102,000, ingresos adicionales de 350, periodo de 91 días y quiere el tipo de inversiones a un año. Vamos a descargar Excel y me van a dar la respuesta a los siguientes cuestionamientos. El nombre de los dos bancos que ofrecen el rendimiento más alto. Aquí en este caso, CETES y Cobalto, ¿sí? Si bien CETES no es un banco, pero pues podemos dar como respuesta esta parte. El rendimiento más bajo, pues vemos HSBC y Bajío, porque estas son cuentas adicionales, ¿sí? Entonces, esta puede ser. Y justifica por qué elegiste estos dos bancos. Viene la pregunta número 4, donde ustedes van a elegir un banco, donde van a ingresar el dinero para invertirlo un año. Y con base a eso vamos a hacer la proyección para comprar un auto, ¿sí? El auto, bueno, el auto que elijan vale 524,990. Entonces, todos los resultados tienen que ser distintos. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, tengo 27 opciones para proyectar a dónde quiero ahorrar mi dinero. Por ejemplo, en este caso yo digo, ¿sabes qué? En esta situación, pues sí, CETES me ofrece un buen rendimiento, Cobalto también, pero como no los conozco, yo trabajo con Santander, me quedo con Santander. O a lo mejor trabajo con, no sé, por aquí debe de estar Azteca. Y sabes que Azteca me conviene más porque a la vuelta de mi casa hay uno, porque abren los 365 días. Yo cuando necesito dinero, ellos me atienden. Entonces,
Depende de las necesidades y de los gustos que uno quiera o que uno necesite es donde vas a decidir dónde ponerlo. Ya cuando tú decidas el monto y el lugar donde tú vas a ponerlo, ahora sí vamos a hacer la resta. Si el carro me cuesta 524,990, ¿sí? Le voy a restar lo que doy de enganche. A lo mejor yo escogí Santander. Entonces tengo los 408,831, que esto es lo que yo voy a solicitar de crédito bancario. Y tenemos que hacer ya la proyección del crédito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una tabla de amortización. Entonces, ¿qué es una tabla de amortización? Es un documento informativo en el que ustedes podrán ver de forma detallada las fechas y la cantidad de dinero de pagar de un crédito. Generalmente las tablas de amortización son para productos muy grandes, por ejemplo, comprar un auto, comprar una casa o solicitar un crédito, ¿sí? Entonces, bueno, aquí yo tengo, voy a cambiar el monto porque tenía 400,000 pesos solicitados. Vámonos directamente con la cantidad. 408,831,67, que es el resto que me queda del auto. Voy a borrar un poquito la tabla. Todas las tablas de amortización tienen que tener las mismas características, las mismas columnas. ¿Cuáles son estas? El periodo, la deuda al inicio de cada mes, el interés que se está cobrando por este interés, por este préstamo, la amortización, que viene siendo la deuda total sobre el número de meses, el pago que se va a generar, que son el interés más la amortización, y la deuda al final del mes va a ser la deuda al inicio de cada mes menos el pago más la cantidad de intereses. Aquí están las fórmulas originalmente como los podemos hacer en Excel. Al final, la deuda al inicio de cada mes viene representando con la cantidad de la deuda final del mes inmediato anterior. Esta se va a proyectar, por ejemplo, vamos a hacerla una por una. Tengo ya el monto, tengo mi fórmula que es multiplicar B2, que es la cantidad de crédito, por 0.06, en mi caso es el interés del 6%. La amortización, la fórmula, voy a poner lo que es la cantidad de B2 y les pongo este signo de pesos antes de las columnas y antes de la fila para que no se mueva, porque ese dato no se debe de mover. O si quieren ustedes ponerlo directamente, los 408,831,67 también se puede, nada más que yo, si se fijan ahorita yo ya cambié el monto, ¿sí? Y no me gusta que se mueva, entonces puedo, para que no se me mueva mi fórmula, así la puedo realizar. El pago que damos, que era la suma del interés más al capital, es un signo de igual, en este caso C2 más D2, y la deuda al final es un signo de igual, es B2 menos el pago, que es E2, más el interés real, que es el C2. Y ya nos queda nuestra tabla. Ya nada más nos queda jalar nuestras fórmulas, irnos hasta la mensualidad 36 y con la magia de Excel va a trabajar toda mi fórmula. ¿Cómo sé que mi tabla se encuentra correcta? Bueno, la amortización no debe de cambiar, chicos. Siempre tiene que ser la misma. Recuérdense que es la cantidad inicial sobre el número de meses, que es la proyección. Mi tabla queda en ceros. Quiere decir que al final ya pagué. Tiende a bajar la cantidad. Y pues bueno,
generalmente se equivocan en la proyección del interés, entonces hay que tener nada más la seguridad que están aplicando correctamente bien la fórmula y que no se debe de dividir en este caso entre 12 porque me dieron un interés mensual, ¿ok? Entonces, ya para saber y contestarlo, lo que nos piden, nos dicen que cuánto es la cantidad de pagos que voy a sumar después de 36 meses. Doy una autosuma y ya aquí abajo me dice, por 488,000 pesos con un interés del 6%, yo voy a terminar pagando 862,000 pesos, más de lo doble del préstamo, ¿sí? Entonces, esta es nuestra tabla. Ya nosotros contestaremos a lo que nos solicitan y también nos piden que hagamos una tabla con la proyección a 24 meses. Entonces, aquí hacemos lo mismo, ponemos la cantidad anterior, ponemos la misma proyección y ahora va a ser dividida la amortización entre 24, ¿sí? Eso es importante. Si se fijan, yo nada más cambié mi dato inicial y automáticamente mi tabla se me generó. ¿Por qué? Porque ya está con fórmulas. Pongo igual la fórmula al final, me queda 715,415 de 408,000 pesos que solicité. Entonces, con estas tablas ya nosotros le podemos dar respuesta a los cuestionamientos. Recuerden que ustedes lo pueden poner en hoja de texto, siempre y cuando ustedes me digan las fórmulas, cómo sacaron cada uno. Si lo hacen en Excel, obviamente no tiene que ser nada más capturar los datos. Tenemos que poner las fórmulas, funciones o procesos para que nosotros, para cuando le evaluemos, nos demos cuenta justamente que aplicaron correctamente bien las fórmulas. ¿Sale? Y bueno, para finalizar esto, hay que en un párrafo de 8 renglones redactar la conclusión e indicar la importancia de tener un plan de inversión y se añade a una hoja de cálculo, ¿sí? No sé si tengan alguna duda, sobre todo en la tabla de amortización o generalmente de repente no les bajan la tabla, no pueden bajarla. Si cuando ustedes bajen ya el simulador y no se les refleja, no se les llega a reflejar, por favor, mándenme un correo para compartirles la tabla lo más pronto en el foro de novedades. Yo se las haría directamente en la Conducef, les bajo los datos y se los comparto, ¿sale? Sin problema. Recuerden que también, bueno, creo que ya no hay dudas. Recuerden que también tenemos que incluir las referencias en ambas situaciones y los invito a continuar participando en el foro aprendiendo. Es muy importante su participación, ¿sí? No se olviden de su actividad socioemocional, no se olviden de su asesor virtual y módulo. Contesten estas encuestas. Y bueno, si ya no hay dudas, creo que por mi parte sería todo. Entonces, si de todos modos, si cualquier situación, pues nos vamos a estar aquí viendo el viernes. Estamos en contacto por mensajero. Les voy a compartir esta presentación, que es la que más tiene como continuidad, sobre todo para las fórmulas del programa. Y pues quedo a sus órdenes. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier aclaración por medio del mensajero, por medio del correo electrónico o por estas sesiones, bueno, nos podemos comunicar y aclarar todas sus dudas. Muchísimas gracias, Naren, Christopher y Ami, por su asistencia. Esperamos vernos el próximo viernes y cualquier duda, estoy a sus órdenes. Que descansen y buenas noches. Muchas gracias por todo, asesora. Bonita noche. Gracias, Ami, buenas noches.